Voy a hacer en los próximos 40, 50 minutos una revisión de lo que es el abordaje y manejo del niño con cardiopatía congénita en general, pero muy enfatizado hacia el periodo neonatal. Como ustedes saben, en México las cardiopatías congénitas son la primera causa de muerte por malformaciones congénitas. De los recién nacidos que fallecen por alguna malformación, cerca del 50% de ellos, la malformación es el corazón. Y el problema en México es que dada la tasa de nacimientos que hay en la República Mexicana, con algunos valores del INEGI del 2015, se estima que nacen entre 20 y 23 mil niños al año con cardiopatías congénitas. Desafortunadamente, el 30% de estos niños va a necesitar en el primer mes de vida una atención adecuada, si no está en riesgo de morir. Y ese, en base al número de nacimientos y este porcentaje, pues se considera que hay entre 6,000 y 7,000 niños que están en riesgo de muerte si no se atiende la cardiopatía congénita. Y para la atención van a ver que es indispensable la sospecha y el diagnóstico oportuno. En la experiencia del Hospital Infantil de México, al ser un centro de tercer nivel de referencia, aún así, solo el 17% de los pacientes de nuevo ingreso anual llegan en el periodo neonatal. Es decir, tenemos todavía un diagnóstico relativamente tardío de la cardiopatía congénita. Este porcentaje ha incrementado en los últimos 5 años y esto debido a que indudablemente hay un mayor número de cardiólogos pediatras. Prácticamente todos los centros hospitalarios tienen ya acceso a un ecocardiograma y también indudablemente el trabajo que han hecho los neonatólogos y los pediatras de primer contacto con estos recién nacidos. La incidencia de cardiopatía congénita, ya la repito, es 10 por 1,000 nacidos vivos. Y el pronóstico de estos recién nacidos depende muchas veces de un diagnóstico oportuno. De tal manera que ustedes, como ustedes saben, es invaluable el que ustedes sospechen cardiopatía congénita de manera muy temprana. Actualmente el diagnóstico de las cardiopatías congénitas se hacen antes de que los bebés nazcan. A partir de las 18 semanas de embarazo es factible por medio de ecocardiografía prenatal establecer el diagnóstico con una certeza muy importante y de tal forma que es factible predecir el pronóstico y la evolución que van a tener. Es una realidad dentro del Hospital Ángeles el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas. Se puede dividir en una etapa de detección que está muy desarrollada y con avances importantes en los últimos años. Esta etapa de detección está dada por obstetras, por perinatólogos, ultrasonografistas, radiólogos, es decir, no cardiólogos pediatras. Y se hace un tamizaje en esta fase y los que tienen sospecha o algunas indicaciones de ecocardiografía prenatal, los vamos a comentar, pues pasan a una etapa de confirmación o de exclusión. Prácticamente cada vez esta etapa es más de confirmación que de exclusión. Y esta está dada por cardiólogos pediatras que tienen entrenamiento en ecocardiografía. No todo el cardiólogo pediatra tiene la habilidad para desarrollar un eco prenatal. El ecocardiograma fetal lo hacemos con las máquinas con las que hacemos ecocardiografía transtorácica. Utilizamos transductores que varían de banda, algunas características físicas de los transductores y sigue teniendo limitaciones.
En realidad, la etapa ideal del ecocardiograma fetal es entre las 18 y las 24 semanas. Ahí hay algunas especificaciones del por qué esta semana ideal. En la medida que han mejorado los equipos de ecocardiografía, es posible tener una idea muy precisa del corazón fetal a partir de la semana 15, 16 del corazón, pero no es un factor. Y el otro punto tal vez es que recuerden que la ecocardiografía fetal inició en países donde hay una mayor aceptación de interrupción. Entonces probablemente por riesgo obstétrico las 24 semanas sea un factor del porqué. ¿Cuáles son las indicaciones de ecocardiografía fetal? Pues son varias. Las más importantes es cuando el ultrasonido de tamizaje, el realizado en la fase de detección, evidencia alteraciones en el corazón fetal o malformaciones extracardíacas. Esta es una publicación de ya hace muchos años, en donde los 1.200 fetos tenían cardiopatía congénita. Y vean enfermedad materna, arritmias, hidrops, historia familiar de cardiopatía, pues la tasa de la incidencia de cardiopatías en esos fetos es baja. De todos modos, estas son indicaciones absolutas de desarrollar un ecocardiograma fetal. Prácticamente se hace un análisis, como se hace en el transtorácico, del cual se parte de 4 cámaras, se incluyen los tractos de salida de los ventrículos. En el 4 cámaras se ve simetría, se ve el análisis segmentario que utilizamos en ecocardiografía postnatal. Se hace un análisis del arco aórtico y con eso es factible de identificar con mucha certeza cardiopatías complejas. Este es el caso, si ven prácticamente solo hay 3 cámaras, en un caso con corazón izquierdo hipoplásico. La circulación fetal establece o hace que hayan límites para el diagnóstico de algunas cardiopatías. Recuerden que la circulación fetal tiene un cortocircuito obligado a nivel de las aurículas, a nivel del conducto, y otra de las limitaciones es que la presión intracavitaria tanto del lado izquierdo como el derecho es muy similar. Eso hace que el ecocardiograma pueda tener limitación, el ecocardiograma fetal pueda tener limitaciones para evaluar el arco aórtico, sobre todo en la porción ítmica, y diagnosticar comunicaciones interventriculares pequeñas, anomalías parciales del retorno venoso y coartación aórtica. Obviamente, dada la característica de la circulación fetal, no es posible establecer el diagnóstico de persistencia de conducto arterioso o comunicación interatrial en la etapa prenatal. La sensibilidad que tiene en adecuadas manos el método es muy alto, tiene una sensibilidad y especificidad de arriba del 95%. La imagen que ven a la derecha de la pantalla es un paciente de nuestra experiencia con una dilatación muy grave de la aurícula derecha y esto hace que el ventrículo, bueno, esto dado porque el paciente tenía una displasia de la válvula tricúspide con insuficiencia grave. ¿En qué ha impactado el diagnóstico prenatal de cardiopatías? Bueno, ha impactado en 2 aspectos importantemente. Uno es que ha incrementado la tasa de interrupción de los embarazos ante cardiopatías complejas y en otro ha mejorado la sobrevida de los pacientes. Vean cuando en esta publicación de un grupo italiano ya de hace algunos años también, en donde cuando además de la cardiopatía los fetos tenían una anomalía asociada o se documentaba una cromosomopatía, indudablemente la incidencia de interrupción de embarazo era mucho mayor. En los últimos 6 años, en esa publicación,
ha habido una mejoría importante en el diagnóstico de cardiopatías y en la sobrevida de los que llegan a término. De tal manera que el diagnóstico prenatal impacta en la incidencia de cardiopatías, en las condiciones de infraestructura, al permitir la organización de un grupo multidisciplinario y equipo, las condiciones generales del paciente, pronóstico y toma de decisiones. Para la familia, el diagnóstico prenatal de una cardiopatía estructuralmente compleja no es buena, pero las condiciones en que nace el niño o la preparación emocional y a veces económica de la familia es diferente cuando el diagnóstico de un corazón izquierdo hipoplástico se hace en la semana 20 de gestación y no al segundo o tercer día de vida. Obviamente, en el recién nacido que está en terapia intensiva neonatal, una de las primeras puntos que hay que definir es primero si el niño es cardiópata y si tiene algo congénito o tiene algo adquirido. Para fines prácticos de esta plática me concentraré solo en las lesiones congénitas. No voy a entrar en mucho detalle de cada una de las cardiopatías, porque ustedes saben que son muchísimas, pero recordar los grupos fisiopatológicos de cianóticas, acianóticas y en función de flujo pulmonar aumentado, disminuido o normal. En el periodo neonatal, las cardiopatías acianógenas que comprometen la vida del recién nacido si no se actúa rápido, pues son probablemente las cardiopatías, estenosis valvular aórtica crítica o coartación aórtica. Este grupo de pacientes que tienen una obstrucción izquierda, si bien hay un grupo que está muy estable y evolucionan muy bien durante el periodo neonatal, estas lesiones estructurales izquierdas ponen en riesgo de muerte a los niños si no se establece un diagnóstico y tratamiento oportuno. Las cardiopatías más frecuentes, comunicación interventricular, interauricular, canal atrioventricular, etcétera, pues son cardiopatías muy bien toleradas en el periodo neonatal y es hasta después de las 4 o 5 semanas que caen las resistencias vasculares pulmonares cuando los niños pueden empezar a tener más sintomatología. Y el conducto arterioso, que es una cardiopatía estructuralmente simple, pues ustedes saben más que yo que puede ser un verdadero dolor de cabeza en el neonato prematuro o en el recién nacido gravemente enfermo de lesiones no cardíacas complejas. Las cardiopatías cianógenas son las que dan dolor de cabeza, las que generan problemas en los primeros días de vida, y en ellas, indudablemente, la transposición de grandes arterias es una cardiopatía cianógena de flujo pulmonar aumentado, más frecuente en todas las experiencias. En México puede haber una variante en esta incidencia, ya que vemos en el Hospital Infantil de México mucho más casos de conexión anómala total de venas pulmonares que transposición de grandes arterias. Y lo que es un dolor de cabeza para todos los médicos en México es el corazón izquierdo hipoplásico o síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Otras cardiopatías complejas como heterotaxias con hiperflujo o tronco arterioso pueden tener un comportamiento menos agresivo en la etapa neonatal. Las cardiopatías cianógenas de flujo pulmonar disminuido, pues obviamente atresia pulmonar con y sin comunicación interventricular, heterotaxia visceral con todas las alteraciones estructurales que tiene este síndrome y en particular el Epstein neonatal que tiene, al igual que la coartación aórtica, puede tener un comportamiento de gravedad totalmente diferente en el periodo neonatal que en etapas tardías o después del periodo neonatal. Para el recién nacido con Epstein neonatal, las primeras 3 o 4 semanas pueden ser muy críticas.
El diagnóstico sigue siendo, como en todas las otras especialidades, un diagnóstico en donde la clínica es muy importante y es ahí el papel muy básico de ustedes. Aunque en el periodo neonatal, en el recién nacido grave, la clínica puede enmascarar muchas cosas o sugerir muchas cosas sin tener cardiopatías complejas. Por favor, registren que el que no tenga soplo no quiere decir que no hay cardiopatía compleja, como tampoco el que tenga soplo tiene cardiopatía compleja. La detección de estas cardiopatías pues ha sido modificada en los últimos años y en la medida que el tamiz cardiológico, recomendado desde hace unas décadas por la doctora Granelli, ha permitido el establecer un diagnóstico en las primeras 72 horas de cardiopatías complejas. Recuerden, el tamiz cardiológico está diseñado para recién nacidos aparentemente sanos que están teniendo episodios de desaturación después de las 24 horas. Los métodos diagnósticos siguen siendo útiles en el periodo neonatal. Obviamente hay que hacer un diagnóstico integral del recién nacido, el recién nacido que tiene cromosomopatías, malformaciones extracardíacas o morbilidad asociada, prematuridad extrema, infección, etcétera. Obviamente ese recién nacido tiene que ser evaluado y sospechado cardiopatía congénita. Les decía que seguimos utilizando todos los métodos diagnósticos, aunque también en el periodo neonatal la radiografía y el electrocardiograma pueden tener una sensibilidad y especificidad menor que otros métodos diagnósticos. Hay recién nacidos que pueden tener cardiomegalia, la interpretación del hiperflujo o de la vasculatura pulmonar en la radiografía de tórax no siempre es fácil. Y puede haber ahí falsos positivos o negativos en relación a cardiopatía congénita. Obviamente hay que evaluar el índice cardiotorácico, las malformaciones, morfología, algunas malformaciones como tetralogía de Fallot, conexión anómala, pueden en etapas después del periodo neonatal sugerir imágenes específicas dentro de la radiografía. El que no esté el muñeco de nieve en el periodo neonatal no descarta absolutamente una conexión anómala supracardíaca. Es importante evaluar las características del flujo pulmonar. El electrocardiograma también, hay patrones electrocardiográficos específicos, un eje de QRS muy a la izquierda, puede sugerir canal atrioventricular, atresia tricuspidia, heterotaxia visceral. El eje de la P puede sugerir también algunas alteraciones como heterotaxia visceral. Pero es muy importante que recuerden que el electrocardiograma normal o relativamente normal no descarta cardiopatías complejas. El ecocardiograma, como todos ustedes saben, es el estándar de oro actual y en específico en el periodo neonatal con la información ecocardiográfica, estructural y funcional, es posible definir el programa terapéutico en muchos casos en los recién nacidos. Bueno, les decía, el ecocardiograma es el método de elección, está prácticamente en todos los centros hospitalarios ya, permite hacer un análisis muy claro y preciso del tipo de cardiopatías. Este es un ejemplo de un tronco arterioso común en un recién nacido de aquí del hospital. Tiene limitaciones y esas limitaciones en algunos casos obligan a hacer algunos estudios de imagen adicionales. Entre las limitaciones están las ramas pulmonares, estructuras vasculares extracardíacas y obviamente no permite hacer un cálculo hemodinámico de tal manera que
excepcionalmente en algunos pacientes se necesitan estudios complementarios como tomografía y resonancia han venido a dar una calidad de imágenes muy bonitas, complementarias al eco. No es indispensable para la toma de decisiones en muchos casos o en todos los casos. Y el cateterismo sigue siendo un método diagnóstico que cada vez se utiliza menos en el periodo neonatal. ¿Cuándo está indicado hacer una tomografía o resonancia? Bueno, cuando el eco transtorácico deja dudas, cuando es importante, y lo que les decimos a los residentes es que indiquen la tomografía no solo para obtener las bonitas imágenes, sino que cuando la decisión o la duda va a modificar la toma de decisiones. Por ejemplo, coartación aórtica en el periodo neonatal, para poner en la balanza si el paciente es candidato a cateterismo o a cirugía. Indudablemente en ese grupo de pacientes específicamente, la tomografía es superior al ecocardiograma. Hay que establecer también un análisis de costo, disponibilidad, radiación, y a veces no es disponible, aunque esté en el hospital, el movilizar a un recién nacido intubado con ventilación, vamos, en terapia intensiva neonatal. Esto puede significar riesgos, el movilizar al recién nacido a la sala de tomografía o a la sala de cateterismo. De tal manera que son estudios complementarios y así deben de catalogarse. No es indispensable en todos los pacientes. Les decía que el cateterismo ha caído como método diagnóstico en el periodo neonatal, ha caído prácticamente en desuso con el eco, la tomografía y a veces resonancia. Es factible tener toda la información y muchas veces es superior la información que da una buena tomografía al cateterismo. Desde el punto de vista neonatal, prácticamente la indicación número 1 actual de cateterizar a un paciente es porque se va a intervenir. Les mencionaba que la transposición de grandes arterias en las publicaciones mundiales ocupa el primer lugar como cardiopatía de flujo pulmonar aumentado cianógena. Y en ella es importante recordar que tiene una circulación paralela en lugar de ser circulación en serie. Entonces, la estabilidad del recién nacido o la vida del recién nacido depende de que tenga cortocircuitos mezcla en 3 niveles. Uno es comunicación interventricular. No todas las comunicaciones interventriculares en presencia de una transposición son suficientemente adecuadas para generar una mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada. La comunicación interauricular y el conducto arterioso son los otros 2 niveles. El conducto lo podemos manipular con prostaglandinas, pero probablemente el lugar donde mejor mezclan los recién nacidos con transposiciones a nivel de comunicación interauricular, de tal manera que aún en presencia de foramen oval permeable, no francamente restrictivo, en algunos grupos la atrioseptostomía está indicada de manera rutinaria. Es importante el diagnóstico temprano porque recuerden que la cirugía que se hace, la cirugía ya tiene que ser realizada de preferencia en las primeras 2 o 3 semanas de vida. Este es uno de los ejemplos de acá del hospital en donde tuvimos un paciente con una transposición. No voy a entrar en mucho detalle del ecocardiograma. Pero en la evaluación prenatal, en la evaluación postnatal del paciente con transposición hay que recordar los requisitos para que sea una cirugía de IATN con menor riesgo es que la presión en el ventrículo izquierdo, que es el ventrículo pulmonar, tenga al menos 2/3 de la presión sistémica y no haya pérdida de masa ventricular izquierda y la anatomía coronaria. Esto es factible evaluarlo en los primeros días de vida solo con la información ecocardiográfica.
Y en condiciones fisiológicas, en situaciones fisiológicas, estas condiciones se mantienen entre 2 y 3 semanas. De ahí la importancia de hacer un diagnóstico rápido para poder realizar la cirugía IATN. Después de la tercera semana, lo que pasa es que caen las resistencias vasculares pulmonares y el ventrículo izquierdo empieza a perder masa ventricular y capacidad de, al tener que súbitamente manejar nuevamente la presión sistémica después de la cirugía IATN, existe el riesgo de desfallecimiento de este ventrículo y disfunción grave. Les mencionaba que la obstrucción compleja izquierda hay que considerarla como una lesión en varios niveles, espectro amplio de anomalías. Entonces, cuando hay una coartación aórtica en un neonato, es muy importante estar seguro que el tamaño del ventrículo izquierdo, que el tamaño de la mitral, que el tamaño de la aorta y todo, son suficientemente buenos para que pueda ir a una corrección total. Esta es una de las cardiopatías, estenosis aórtica con buen ventrículo, con ventrículo izquierdo dilatado, que se han visto favorecidas por la intervención prenatal. Aquí lo que están viendo es un ventrículo izquierdo que está siendo sometido a una valvuloplastía aórtica en la etapa prenatal. El grupo líder de esto fue el grupo de Boston. Y en la siguiente se ve la valvuloplastía con un catéter coronario. Esto ya es una realidad. En algunos casos selectos hay que hacer una evaluación muy precisa del tamaño del anillo aórtico, de la válvula mitral, de presencia de algunos aspectos técnicos muy específicos que no vale la pena mencionarlos por razones de tiempo. Es decir, no todos los pacientes con estenosis aórtica y ventrículo adecuado son candidatos para valvuloplastía. Les decía que el grupo que inició esta experiencia es el grupo de Boston. Ya tienen más de 11 años esto haciéndose en el mundo. Y hay que poner en la balanza el riesgo de muerte fetal, que esta experiencia inicial fue de 13%. En realidad ha disminuido la mortalidad fetal. Hay poco riesgo para la madre, pero implica, y por eso es la limitación, hay que hacerlo en un lugar donde se tenga toda la atención posible para la madre, complicaciones del embarazo. Esto nos ha limitado dentro del Hospital Infantil de México. Hemos hecho un par de casos en colaboración con el Instituto Nacional de Perinatología y con el Instituto Nacional de Cardiología. Esta intervención en el periodo neonatal es ya una realidad y prácticamente estamos haciendo ya más intervención que cirugía en muchos aspectos. Sigue siendo importantísimo el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico en muchas de estas cardiopatías. En realidad es fácil recordar la farmacología de la cardiología pediátrica. Es furosemida, espironolactona, captopril y algunas aminas. Desde el punto de vista del paciente con cardiopatía conducto dependiente, pues el manejo de prostaglandinas es básico. Recordar que el conducto arterioso en el prematuro tiene una mayor incidencia. E interesantemente, el conducto arterioso se ha convertido en una estructura, una cardiopatía que está dejando a veces en algunos grupos de ser parte del manejo cardiológico, sino que mucho más del neonatólogo. Veo que Gabriel Lara está conectado. Hemos platicado muchísimo sobre indometacina, ibuprofeno, etc. De tal manera que el conducto arterioso en el paciente prematuro es una cardiopatía en donde participa mucho el cardiólogo en colaboración con el neonatólogo. Las cardiopatías de flujo, de conductos dependientes, que son las complejas y las que ponen en riesgo de vida, en riesgo de muerte al recién nacido, pues se pueden dividir en tres grandes grupos.
las cardiopatías que el flujo pulmonar depende del conducto o que depende del gasto sistémico. Las primeras son las de atresia pulmonar, falote extremo, síndrome ventrículo derecho hipoplásico, y las del flujo sistémico, pues coartación aórtica, corazón izquierdo hipoplásico, etcétera. Hay un grupo de cardiopatías en donde no se compromete ni el gasto pulmonar ni el sistémico, pero mejora mucho la mezcla, y el ejemplo es el que ya les platiqué, coartación aórtica. Y el paciente con hipertensión pulmonar, en donde el conducto está sirviendo como una válvula de escape a la circulación pulmonar, indudablemente es un campo en donde el manejo con prostaglandinas del conducto arterioso es importante. Hay que manejar muy bien ventilación, monitoreo pre y postductal. Hay que manejar también la circulación, y esto es mucho manejo de ustedes, los neonatólogos, y el cardiólogo solo es un apoyo. Entre las dosis de prostaglandinas hay que ser muy estricto en ellos, y hay que ser muy cuidadoso, obviamente. Las complicaciones de las prostaglandinas, los efectos secundarios del manejo de prostaglandinas pueden ser dosis dependiente. Entonces hay que trabajar mucho paralelo con las enfermeras, que tengo que decir que en las terapias neonatales son enfermeras muy capacitadas y que manejan muy bien todos estos medicamentos. Recuerden que la más temida es apnea. La verdad es que no hay indicación de suspender prostaglandinas a pesar de las complicaciones. Lo que hay que hacer es manejar la complicación. Y nuestra experiencia es que hay que mantener un monitoreo cardiorrespiratorio muy estrecho, seguir vigilando la permeabilidad del conducto, ser muy estricto en la farmacología y en la preparación de las ampolletas, y debe mantenerse por tiempo indefinido, hasta que se opere, hasta que se haga intervención por cateterismo, y en algunos pacientes con Epstein neonatal, hasta que caigan las resistencias vasculares pulmonares, para que al caer las resistencias vasculares haya posibilidad de que el ventrículo derecho, que es pequeño, tenga capacidad de mantener un gasto pulmonar. Hay que revisar interacciones con algunos anticoagulantes, y en nuestra experiencia no tenemos ninguna contraindicación para el uso de prostaglandinas. En la literatura hay muchas publicaciones sobre el manejo de prostaglandinas. Hay el espectro, el fantasma de que si las prostaglandinas, para algunos cirujanos opinan que las prostaglandinas modifican la textura de los tejidos preoperatoriamente, y eso puede complicar la cirugía, es decir, hace más friables los tejidos para la cirugía. La verdad es que no hay evidencia de eso, y no hay una indicación en relación a este concepto para suspender los medicamentos. Les decía que el tratamiento por intervención ha incrementado muchísimo en nuestra experiencia. Prácticamente desde hace ya muchos años se hacía una septostomía atrial. Hay posibilidades ya de abrir válvulas pulmonar, aórtica. Se está ya utilizando stent en conducto arterioso como sustituto de otras cirugías del Blaylock. Ya hay mucha experiencia. Hemos empezado en el hospital la experiencia de cierre de conducto arterioso, transcateterismo, en pacientes menores de 2 kilos. Estamos en una fase en que estamos entre 2 y 2.5 kilos, con el objetivo de generar curva de aprendizaje e ir disminuyendo el peso de los recién nacidos para poder cerrar conductos arteriosos transcateterismo. Esto hay que tomarlo con reserva,
porque los resultados de la cirugía en este grupo de pacientes son razonablemente buenos como para no buscar alternativas. Las limitaciones son accesos vasculares, etc. Se usa mucho el acceso vascular venoso, no hay que tocar los arteriales, y eso permite utilizar catéteres 4 French. Hay posibilidades de intervenir, aunque los resultados son muy inciertos en algunas venas pulmonares, y hay mezcla ya de procedimientos híbridos en sala de hemodinámica o en quirófano o en salas, seguramente ustedes saben, ya hay salas híbridas en donde es un quirófano con una sala de hemodinámica simultáneamente. Hay prácticamente ya guías desde hace varios años para la intervención en el periodo neonatal y en pacientes con cardiopatía congénita. Les mencionaba la atrioseptostomía con globo, el famoso Rashkin, tiene ya más de 40 años de estarse haciendo. Es probablemente de las primeras intervenciones que se hicieron en el periodo neonatal. Es por medio de un catéter que lleva un globo de Rashkin, y se rasga el septum interventricular. Tiene un nivel de indicación totalmente definido, y para algunos casos en donde hay una restricción al foramen oval en pacientes con atresia tricuspidia o conexión anómala total, puede ser una opción que tiene controversias. La verdad es que en pacientes con conexión anómala total, aunque hemos hecho algunos casos en nuestro hospital, como van a ver, la indicación absoluta es cirugía y no intervencionismo. El conducto arterioso es una realidad ya en el hospital. Está indicado en pacientes con cardiopatía con conducto dependiente, tanto en donde el gasto pulmonar depende, como el gasto sistémico, principalmente cuando el gasto pulmonar es el que depende del conducto arterioso. Tiene buenos resultados inmediatos, pero puede durar menos que un Blalock-Taussig modificado. Entonces, aunque hay que poner en la balanza qué tan rápido se va a poder llevar el paciente a corrección total una vez que se le ha puesto un stent en el conducto. No todos los conductos son susceptibles de colocación de stent, y hay veces que el acceso debe de ser desde los vasos del cuello o de los brazos, y esto en recién nacidos de bajo peso puede ser una limitación. Aquí hay algunos ejemplos de la literatura, la angiografía que están viendo era nuestro. Creo que sobre el tiempo que me asignaron para hablar, dar opción a algunas preguntas. Ya hablé algo del cierre del conducto arterioso en el paciente prematuro. Es indudablemente un recurso. En mi opinión, hay que poner en la balanza muy real los resultados de cerrar el conducto arterioso en un prematuro contra los resultados de una cirugía de conducto arterioso en el mismo prematuro, porque los resultados en general son buenos, aunque pareciera menos invasivo. Hay mucho acceso vascular, hay varias publicaciones, y quiero 2 diapositivas, 3 diapositivas más para hablar de la experiencia que tenemos en intervención en el Hospital Infantil de México de hace algunos años. Bueno, esto es en los últimos 5 años, hasta la revisión que hicimos en el 2017. Si ven, son 54 neonatos a los que se les ha hecho intervención. Prácticamente la intervención hasta hace unos 8 o 9 años en el hospital estaba limitada mucho a valvulosplastías y a atrioseptostomías. Se había puesto muy pocos stent, y hemos impulsado en los últimos 9 años que se haga cada vez más intervención. Actualmente estamos poniendo stent en conductos, stent en algunos pacientes seleccionados
en el tracto de salida del ventrículo derecho en pacientes con falot grave que requieren cirugía temprana, ¿no? Son pacientes todavía con un peso relativamente alto. Vamos a empezar a trabajar en niños menores de 2 kilos. Y estas son algunas de las experiencias y algunos de los datos en valvuloplastías. Si ven los resultados en estas valvuloplastías, sobre todo en las pulmonares, son buenos. En la aórtica hay que tener mucho cuidado porque no todos los pacientes que tienen una estenosis aórtica crítica son candidatos para la valvuloplastía. Hay que hacer un análisis, como les comenté, muy dirigido del tamaño de la válvula mitral, del tamaño del ventrículo izquierdo y del tamaño de algunas de las aortas. Los pacientes que han sido sometidos a trioceptostomía en esos 5 años, pues vean, principalmente son pacientes con transposición. Como les mencionaba, algunos pacientes, un paciente con conexión anómala total de venas pulmonares. La verdad es que este caso está limitado, esta indicación está limitada a cuando no es factible operar al paciente por lo que sea, no hay quirófanos, etcétera, cosas que no suceden mucho en el infantil, o las condiciones de gravedad del niño no permiten la cirugía inmediata, tratando de estabilizar un poquito la fisiología de la conexión anómala. Obviamente, el único sitio de restricción al retorno venoso pulmonar debe ser el foramen oval, de tal manera que si hay obstrucción en otros sitios, no es factible. Esta fue la experiencia de stent en conducto arterioso. Llevábamos 9 casos. Para la fecha actual, en los últimos 2 años hemos incrementado muchísimo la experiencia. Actualmente tenemos 28 recién nacidos con colocación de stent en conducto arterioso. El tratamiento quirúrgico, cuando hay posibilidad de ofrecer paliación en fístulas sistémico-pulmonares, cerclaje, coartación, etcétera, pues lo utilizamos, aunque hay cardiopatías en donde no hay una opción y deben de ir a cirugía correctiva. Y en los ejemplos son transposición, corazón izquierdo hipoplásico y algunas cardiopatías mucho más complejas. Este es un registro de hace algunos años. Vean, de 1000 cirugías, de 943 cirugías, muy pocos estamos interviniendo en el periodo neonatal y ese ha sido uno de los problemas del desarrollo de la cirugía neonatal. Es importantísimo, siguen llegando tarde nuestros pacientes después del mes de vida y en eso se complica mucho. De tal manera que como comentarios finales quiero mencionar que se necesita una alta sospecha diagnóstica. No todos los pacientes con soplo son cardiópatas, pero no todas las cardiopatías generan soplo. Hay que hacer una evaluación muy rápida cuando la evolución no está siendo explicada de otra manera más que por cardiopatía. Es decir, el niño que parece estar infectado, pero no hay datos de infección, bueno, por favor sospechen cardiopatía. Indudablemente el tamiz cardiológico y el diagnóstico prenatal han sido de muchísima ayuda en la detección de pacientes con cardiopatía compleja. Creo que dejé algunos minutos, eso es todo, pues agradecerle la atención y espero que haya llenado las expectativas, la plática. Yo sé que es mucha información y me fui muy rápido, pero si no, no cubre uno todo lo que hay que platicar.